Preguntas y respuestas con Jorge Luis Quintero Gómez, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Seguridad Social de la Universidad Santo Tomás, candidato a magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, docente universitario, asesor, consultor y capacitador en Derecho Laboral y Seguridad Social, con amplia experiencia en procedimientos de calificación de pérdida de capacidad laboral, presentador y director del programa Preguntas y Respuestas, los sábados y domingos a las 10:30 de la mañana en el canal TRO. He recibido bastantes consultas y múltiples correos en torno a saber cuál es el porcentaje de la pensión que le corresponde a una persona. ¿Y a propósito de qué? A propósito de que hacen comparaciones los pensionados cuando se encuentran en las diferentes entidades financieras cobrando la pensión, cuando comparten con sus amigos. Entonces son muchos los correos y muchos los interrogantes para poder determinar y saber cuál es el porcentaje de la pensión. Pues bien, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Cuando una persona se encuentra en régimen de transición, son varios los porcentajes que se han de tener en cuenta o que se pueden aplicar. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Si la persona se encuentra en régimen de transición y se le aplica la Ley 71 de 1988, pensión por aportes, el porcentaje es máximo y mínimo del 75%. Si la persona se encuentra en régimen de transición y le aplican Ley 33 de 1985, aquí ya estoy hablando de pensión de servidores públicos, trabajadores oficiales, el porcentaje es del 75%. Si la persona se encuentra en régimen de transición y se le aplica Acuerdo 049 de 1990, aprobado por decreto 758, se le podrá aplicar un porcentaje mínimo del 45%, máximo del 90%. ¿De qué depende que el porcentaje en aplicación de Acuerdo 049 sea mínimo del 45%, máximo del 90%? Depende de las semanas que tenga la persona. En aplicación de Acuerdo 049, televidentes, estamos dando la orientación. Con 1050 semanas tendrá derecho a un 78%. En otras palabras, para lograr el máximo del 90%, en aplicación de Acuerdo 049 del 90, la persona debe tener 1250 semanas. Entonces, por las primeras 500 se le va a dar un 45%, por cada 50 adicionales se le va a dar un 3%, sin superar el 90%. Entonces, por 500 el 45%, por 550 el 48%, por 750 el 60%, por 1000 el 75%, por 1250 el 90%, y de ahí, pues de acuerdo a las semanas que tenga, ustedes podrán hacer el respectivo cálculo de porcentaje. En tratándose de decreto 546 del 71 para empleados de la rama judicial, el porcentaje es del 75%. Del 75%. Aquí, televidentes, estoy hablando de porcentajes de pensiones en aplicación del régimen de transición. Ya vamos a hablar de los porcentajes en aplicación de Ley 100 y otras disposiciones. Entonces, analicemos cómo hasta acá, en aplicación de 4 disposiciones, que son las que hemos tomado como ejemplo, recapitulemos: Ley 71 del 88, Ley 33 del 85, Acuerdo 049 del 90 y Decreto 546 del 71. Jugamos con 2 porcentajes, 75 y
mínimo 45, máximo 90, cuando hablamos del acuerdo 049. Es posible que en aplicación de ley 33, decreto 546 del 71 o ley 71 del 88, la persona pueda lograr un porcentaje superior al 75? La respuesta es no. Si la persona se va en aplicación de ley 33, recordemos, si es empleado público, la ventaja que va a tener es que puede calcular el promedio de su primera mesada de acuerdo a los ingresos del último año, porque es la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado que lo acaba de ratificar con una sentencia del mes de agosto. Entonces, agosto de 2016. Entonces, si es empleado público, ley 33, máximo el 75%. Ley 71, máximo el 75% del promedio de los 10 últimos años. Si la persona tiene menos de 1.250 semanas, si tiene 1.250 semanas o más, puede escoger el promedio de toda la vida laboral. En tratándose de empleados públicos de la rama judicial, aplicación de decreto 546, el máximo también es del 75%, pero con la gran ventaja que es el 75% de la asignación mensual más alta. Recuerde, si usted desea una asesoría personalizada, una orientación particular, nos puede contactar a los teléfonos 642-1796, 642-1274 o al celular 317-664-4314. Le recuerdo que las orientaciones personalizadas, las asesorías particulares, por regla general, causan honorarios. Si usted no tiene recursos, no se preocupe. Asista a nuestra gran consulta sábados y domingos a las 10:30 de la mañana en la pantalla del canal TRO. Si no pudo asistir a nuestra gran consulta sábados y domingos, visítenos en nuestro canal de YouTube, donde va a encontrar temas interesantes en materia de derecho laboral, en materia de seguridad social. Ingrese a YouTube e inscríbase en el canal de Jorge Luis Quintero Gómez, donde va a encontrar información de bastante interés, información actualizada que sirve para ciudadanos, para abogados, para estudiantes de derecho, para todo el mundo. El propósito que tengo, mi para qué, es servir a la comunidad a través de transmitirles el conocimiento que iba adquiriendo, y lo hago a través de estas plataformas virtuales donde las personas pueden acceder en cualquier momento. Entonces, inscríbase ya en mi canal de YouTube, porque vendrán cosas más interesantes para los que estén inscritos en este canal de Jorge Luis Quintero Gómez. Decíamos entonces que los porcentajes de la pensión van a depender de la norma que se aplique. ¿Y por qué hago mención a estos porcentajes? Es planteando el siguiente ejemplo. Tuve dos casos, pues he tenido muchos, pero traigo aquí a colación dos casos en los cuales dos trabajadores de una misma entidad, una entidad pública, un trabajador salió pensionado en aplicación del acuerdo 049 por otras cotizaciones, por otras circunstancias, y le dieron un 90%. Otra trabajadora de la misma entidad salió pensionada con ley 33 y le dieron el 75%. Atención, televidentes. El primero que le dieron el 90 era un trabajador oficial. Al segundo que le dieron el 75 era un empleado público. Llega el empleado público a mi oficina, te está haciendo la reliquización de la pensión, pero es que, abogado, a mí me dieron el 75 y a mi compañero le dieron el 90. Y es que yo quiero el 90 y quiero el 90. Aquí se presentaron dos situaciones y fueron las siguientes. La primera, a esta persona empleada pública no le van a dar jamás el 90. ¿Por qué? Porque se le aplicó ley 33 del 85 que máximo da el 75%. A este trabajador oficial que le dieron el 90%, aplicando acuerdo 049, le promediaron la pensión sobre los 10 últimos años. ¿Qué sucedió?
revisado el caso y como sucede en la gran mayoría, no en todos, porque recuerden que no hay nada absoluto, el único absoluto es Dios, pero por regla general, lo que me ha enseñado la experiencia es que un 75% puede representar más pensión, más mesada, que cuando se otorga un 90%. Y algunos dirán, pero es que Jorge Luis no sabe sumar. 90 es más que 75. Claro, ustedes tienen razón, pero ¿saben qué sucede? Es diferente cuando yo le aplico un 75% al promedio del último año, incluyendo todos los factores salariales. Hablemos de 3 millones de pesos, queda una pensión de 2.250.000 pesos. A aquellos casos donde yo aplico el 90% sobre un IBL de los 10 últimos años que me da 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Entonces, les recapitulo para que el ejemplo sea claro. La empleada pública con el 75% tiene derecho al promedio del último año por estar en transición, televidentes. A ella le sumó el salario básico más los demás factores salariales 3 millones. Por el 75, 2.250.000. El trabajador oficial le reconocieron con el acuerdo 049, pero solo se le tuvo en cuenta el promedio de los salarios de los 10 últimos años y solo el salario básico. Eso le dio 2 millones de pesos. Por el 90, 1.800.000. Entonces, si nosotros nos vamos a mirar ¿qué es más, si el 75 o el 90? Por supuesto que el 90, pero ¿qué representa más? ¿Dónde está la clave? Y lo traigo a colación porque hay personas que me llegan a la oficina contentas porque en aplicación de régimen de transición les dieron el 79.5 o el 80, les aplicaron ley 797. Todo lo que esté por encima del 75, máximo hasta el 90, en tratándose de empleado público, promediándole por los 10 últimos años, siempre va a ser menor que el 75% del promedio del último año. Entonces el planteamiento para que sea correcto sería el siguiente. ¿Qué es más, 75% o 90? Es más 90. ¿Pero qué representa más? ¿Un IBL del promedio del último año para aplicar el 75%, incluyendo todos los factores salariales, o un IBL de los 10 últimos años sin incluir factores salariales? ¿Qué representa más? Representa más el primero, IBL del último año, incluyendo todos los factores salariales, que hablar de un IBL de los 10 últimos años aplicando e incluyendo solo el salario base sobre el cual se cotizó. De acuerdo a lo expuesto, entonces, no en todas las ocasiones el hecho de que el porcentaje nos indique que es superior a otro porcentaje va a ser indicativo de que la persona va a recibir una mejor mesada, porque ya lo saben ustedes, el cálculo y la mejor mesada va a depender de la manera como calculemos ese IBL. Hablando del porcentaje que se reconoce en aplicación de Ley 100, vamos a pasar a hablar ya de la Ley 100. En materia de Ley 100 hay que mirar dos momentos, dos épocas. ¿Por qué? La primera época del 1 de abril del 94 al 31 de diciembre de 2004. Esta aplicación de la Ley 100 en su versión original fue para personas que no estaban en régimen de transición o que estando, atención televidentes, que estando en régimen de transición les representó un mejor porcentaje. ¿Y por qué? Porque la Ley 100 en su versión original por las primeras 1000 semanas daba un 65%, 6,5. Por las primeras 1200 semanas daba un porcentaje del 73, haciéndolo de la siguiente manera. Por 1000 semanas, 6,5. Por 1050, 67. Por 1100, 69. Por 1150, 71. Y por 1200, 73%.
Si la persona acreditaba entre 1.200 y 1.400, por cada 50 semanas adicionales se le daba un 3%. Por 1.250 el 76, por 1.300 el 79, por 1.350 el 82 y por 1.400 el 85. Que la persona tenía 1.500, 1.600, lo felicitamos, pero no se le da más porcentaje. Lo mismo que en aplicación de acuerdo 049, que tengo 2.000 semanas, lo felicitamos, pero el sistema solo le da máximo el 90%. ¿Qué ha sucedido con esta norma? Hay muchas pensiones mal liquidadas, haciendo la siguiente comparación. Resulta que la persona tenía derecho a que le aplicaran el acuerdo 049 que le daba máximo un 90 y le aplicaron ley 100 y le otorgaron solo un 85. No solo con esta pérdida de 5 puntos, en varios casos hemos encontrado que al aplicar la ley 100 también privaron a la persona de recibir el incremento por personas a cargo. Entonces, si usted fue pensionado antes del 2008, estaba en régimen de transición, le aplicaron un 85%, revise muy bien su resolución, porque si le es aplicable acuerdo 049, lo más seguro es que tuviera derecho a un 90% y que tenga derecho al reconocimiento de incrementos por personas a cargo. Ahora, siempre es más beneficioso que se aplique un régimen de transición en tratándose de un IBL y un porcentaje de pensión. La respuesta es no. Hay casos en los cuales tenemos personas que se pueden pensionar por ley 71, que máximo da un 75%. Recordemos que por ley 71, si la persona tiene 1.029 semanas, tiene 1.300, 1.500, siempre le van a dar un 75%. Ya hemos visto cómo con ley 100, sin hablar de régimen de transición, la persona puede lograr un 85%. Entonces, el mensaje es el siguiente. Si usted fue pensionado por régimen de transición, tenía más de 1.400 semanas, le aplicaron ley 71 de 1988, pensión por aportes, le dieron el 75% del promedio de los 10 últimos años y también le es aplicable ley 100 en versión original, renuncia a la transición y pida que le apliquen ley 100 versión original, porque no le van a dar el 75, sino le van a dar el 85%. Pero atención, televidentes, estos beneficios y mejoras se consiguen y se logran para personas que hayan cotizado por más de un salario mínimo. Si usted, su amigo, su familiar, cotizó 1.500 semanas, todas por salario mínimo, la pensión va a ser del mínimo. Y podríamos decir que no hay ninguna variación si pide ley 100 versión original o ley 71, porque la clave no está tanto en la cantidad de semanas, sino la clave está en que se cuente con un número suficiente de semanas, pero que también el ingreso base de liquidación sea superior al salario mínimo para que podamos gozar de los beneficios, de las ventajas de obtener un porcentaje entre el 85% y el 90%, dependiendo si vamos a aplicar ley 100 y si vamos a aplicar acuerdo 0. Recuerde, si usted desea una asesoría personalizada, una orientación particular, nos puede contactar a los teléfonos 642-1796, 642-1274 o al celular 317-664-4314. Estoy adelantando procesos en la ciudad de Bogotá. Para aquellas personas que se encuentran en la ciudad de Bogotá y desean adelantar un proceso, necesitan adelantar un proceso en esta ciudad, estamos adelantando procesos en la ciudad de Bogotá. Si usted no pudo asistir a nuestra gran consulta los sábados y domingos a las 10:30 de la mañana, lo invito para que se inscriba en mi canal de YouTube, Jorge Luis Quintero Gómez, donde va a encontrar videos interesantes
en materia de derecho laboral, en materia de seguridad social. Y para aquellas personas que estén inscritas, también vamos a tener cosas interesantes más adelante. Ya les iré contando. Entonces, recapitulando, los porcentajes en materia de pensiones son de varios números, son diferentes. Va a depender de qué, de la norma que se aplique y en algunos casos, pues la norma que más le convenga a la persona. No alcancé a explicar el de Ley 797, que reforma la Ley 100, pero este porcentaje mínimo es del 55.5, máximo del 80%. Ya lo explicaremos en próximos programas. Recapitulando entonces, ¿cuáles pueden ser los porcentajes que se apliquen al momento de reconocer una pensión de vejez? Atención, televidentes, de vejez. Pueden ser del 75% en régimen de transición, Ley 33 del 85, Ley 71 del 88 y Decreto 546 del 71. Hablando solo de estas tres disposiciones. Puede ser mínimo de un 45% y máximo de un 90% si estamos hablando de aplicación de acuerdo 049 del 90. Si ya no estamos en régimen de transición o a la persona no le conviene el régimen de transición, podemos hablar porcentaje de pensión de vejez en aplicación de versión original de Ley 100, mínimo un 65% por las primeras 1000 semanas, máximo un 85% si la persona tiene 1400 semanas, moviéndonos en los rangos que ya le dije, hasta un 73 si tiene 1200 y aplicando los diferentes porcentajes de acuerdo al incremento de 50 semanas después de las 1000, máximo hasta las 1400. Recuerden, mínimo 65, máximo 85 en aplicación de Ley 100, versión original. Si se aplica la Ley 797, el porcentaje mínimo podrá ser del 55%, máximo del 80%. Es decir, en este momento, una persona que tenga un buen cúmulo de semanas, un IBL que sea representativo superior al salario mínimo, puede lograr máximo el 80%. Entonces, hablando de máximos, los porcentajes pueden ser 90%, 85%, 80% y 75%. Estos serían los porcentajes entonces en materia de pensión de vejez. Preguntas y respuestas con Jorge Luis Quintero Gómez.